Hola, en este video vamos a dar una introducción al mundo del audio digital. Para comenzar, es necesario entender qué es el sonido y cómo se comporta. Este es un fenómeno físico que consiste en vibraciones que se propagan como una onda en un medio, por lo que es necesario entender que cuenta con características como frecuencia, amplitud, longitud de onda y periodo. Se dice que los animales son bastante sensibles al sonido, pues son capaces de escuchar ultrasonidos de hasta 45.000 Hz y de 64.000 Hz, como es el caso de los perros y gatos, o los delfines que perciben 160.000 Hz y los murciélagos hasta 200.000 Hz. También las palomas captan frecuencias increíblemente bajas, que rondan los 0,5 Hz. Los seres humanos, por otro lado, percibimos sonidos con frecuencias comprendidas entre los 20 Hz, el tono más bajo, y los 20.000 Hz, el tono más alto. Entre lo que podemos escuchar o no, se encuentra ilustrado por el espectro audible, donde lo mínimo que podríamos escuchar se encuentra 10 decibelios, que pueden ser una respiración tranquila, y el máximo es llegando al umbral del dolor, donde podemos tener daño auditivo permanente, dependiendo de la exposición a lo que sería, por ejemplo, un avión despegando, 130 decibelios. A lo largo de los siglos, la humanidad siempre ha buscado nuevas maneras de almacenar información y comunicarla a otros. A medida que la ciencia y la tecnología avanzaron, surgió la necesidad de grabar sonidos y poder reproducirlos de vuelta. Es allí cuando se crea el registro de la señal de audio, que es una interpretación o traducción del fenómeno físico del sonido a señales eléctricas, para a partir de ahí registrarla en medios eléctricos, mecánicos, magnéticos, entre otros. Los medios analógicos, como los vinilos y los cassettes, se caracterizan por funcionar con una señal eléctrica análoga, es decir, cuyo voltaje adopta valores continuos, mientras que los sucesores a estos, los medios digitales, emplean una señal eléctrica digital, la cual adopta valores discretos, 1 o 0, encendido o apagado. Con esto se logra la capacidad de traducir la señal de audio a información entendible por una computadora para ser almacenada como bits y poder reproducirla eventualmente. Algunas ventajas del audio digital sobre el analógico son la portabilidad, la facilidad de almacenamiento y así como también lo poco susceptible de la señal al ruido. Para el proceso de registro de audio existen diversos tipos de micrófonos, los cuales se emplean en distintas aplicaciones dependiendo de sus patrones polares. Estos definen la direccionalidad del micrófono, es decir, qué tan susceptible resulta a las vibraciones del entorno en ciertas direcciones. Por ejemplo, los micrófonos omnidireccionales registran el audio de la misma manera en cualquier dirección. Los micrófonos bidireccionales son aquellos que cuentan con un diafragma polar en forma de 8, por lo que captan el sonido en dos direcciones, por ejemplo, en la parte delantera y trasera del micrófono. Los micrófonos cardioides tienen un diafragma polar en forma de corazón, ya que son muy sensibles a una única dirección, siendo los sonidos de otras direcciones casi imperceptibles. Los supercardioides son similares a los anteriores, pero cuentan con un diafragma polar más estrecho y directivo, y los micrófonos hipercardioides tienen un diafragma polar aún más angosto. La transducción es el proceso de convertir un tipo de energía o señal a otra. Por ejemplo, en el audio, la señal análoga producida por las cuerdas de una guitarra es recibida por el transductor y convierte proporcionalmente la vibración mecánico-acústica a una señal eléctrica. Por lo tanto, mantiene todas sus propiedades. Por último, la señal eléctrica análoga es convertida a audio digital mediante el proceso de muestreo, que consiste en la reducción de la señal continua a una discreta. La separación entre los instantes discretos del tiempo para esa señal se conocen como periodo de muestreo.